operar. Sí, por supuesto. Ahorita Ramón hablaba de Argentina, pero pues yo me quedo en Juárez. Pancho Barrio, como presidente de Coparmex en 81-82, llamó a un boicot contra el diario de Juárez porque le daba mucha cobertura al CDP. Entonces consideraba Pancho Barrio y los empresarios juarenses que era negativo para la ciudad y para los negocios darle tanta cobertura y tanto espacio al Comité de Defensa Popular. Estoy hablando del principio de los 80s. Entonces, bueno, ahí está el ejemplo del boicot de parte de la IP hacia un medio de comunicación para hacer que funcione como él quiere, ¿no? Que abra los espacios a quien quiere y que lo cierre a quien no le parece. Y, por ejemplo, yo sigo navegando en semanario desde el 92 con el SAT, porque Jesús Macías, cuando vio la candidatura al gobierno del estado, me mandó una auditoría. Hasta ahorita sigo navegando. Jesús Macías, fíjate, ¿por qué sé que me la mandó? Porque fue que lo dije. Sé que me la mandó porque la emisión de la auditoría tenía fecha de un día anterior. Entonces llegan conmigo un martes, miércoles, con fecha de un día anterior. Y un amigo mío, Héctor Moreno, que también tiene una imprenta, le llegaron a los 8 meses con la misma fecha la orden para hacerle una auditoría. La mía la habilitaron en 24 horas. Y uno de los auditores me lo confesó, me dijo, no, yo les decía que no era conveniente. Y yo me fui con Chuy y le dije, oye, tú me la mandaste, tú quítamela. No fui yo, pero ve y habla con el secretario de Finanzas del Estado y él te va a ayudar. Y efectivamente, nada más que yo por negligencia fui y hablé y lo arreglamos, pero lo dejé. Estamos en pleno proceso electoral y yo sigo navegando con eso, pero eso es obra de Jesús Macías. Mi problema de 20 años con el SAT es obra de Jesús Macías y es por la política de semanario con respecto a su gobierno. Claro que hay eso. ¿Sí? Ahorita cuando hablaba del marco ético político y de que hay libertad con sus asegúnes, pues esos son los asegúnes. Claro. Es el boicot que Pancho organizó, la auditoría que Chuy me mandó, la forma en que están controlando actualmente la publicidad de las entidades oficiales. Y en México no existirían periódicos en el siglo XIX ni a principios del siglo XX si el Estado mexicano no se hubiera apoyado con publicidad. ¿Sí? Todavía en los años 50 no habría periódicos en México si no son apoyados por el Estado. Es más, te pongo un ejemplo de la importancia de la publicidad estatal en los medios de comunicación. Cuando dicen no voy a pagar para que me peguen López Portillo a Scherer en proceso, a la vuelta de 15 días se da cuenta que necesita proceso, que el Estado mexicano necesita proceso, y le manda a Everardo Espino de la O para que lo esté financiando. Por eso es que don Julio Scherer, cuando sale Everardo de la cárcel y le manda toda la documental, responde con un libro en defensa de Gerardo Espino. Está agradecido porque lo salvó de la bancarrota, pero lo salvó López Portillo, porque López Portillo, aparte de que había una relación familiar entre Juan primos en algún grado, sabía que necesitaba esa crítica, sabía que necesitaba ese... Ya que estaba en una burbuja en donde todos decían que era guapo y gran deportista y que qué bonitas patillas, necesitaba también a proceso que le estaba diciendo lo que en su gobierno no funcionaba. Como parte de la legitimidad que requiere un gobierno. Exactamente, pero ahí actuó la parte de hombre de Estado que había y el hombre culto que había en el presidente de la República. No el hombre frívolo retira la publicidad y el hombre culto y el pedazo de estadista que había ahí, y digo pedazo porque no había más que un pedazo, manda recursos a proceso para que no se muera proceso porque lo necesita. Hoy es el siglo XXI, Ramón Salcido, presidente del SPIC. Y lo moderno, lo más actual es de que hay una migración de la prensa escrita a la prensa digital. Y el ciberperiodismo, como se conoce ahora a este ejercicio que se hace en los medios electrónicos, ¿también sufre esta presión económica? Sí. También se sujeta de alguna manera, hay libertad de expresión, como dice Antonio, pero con sus asegúnes ahora que hablamos del ciberperiodismo. Sí, por supuesto, Ramón, por supuesto que se da esta presión. El gobierno siempre va a estar buscando, porque evidentemente nos tienen bien checados, sobre todo los periodistas, ¿verdad? La gobernación hace su trabajo en ese aspecto. ¿Gobernación checa a los periodistas? Por supuesto, digo, Ramón, tú
seguramente... Pero, en este tiempo, digo, la dirección de gobernación la tenía por ahí alguien que se encargaba más de vender y reavivar pues permisos para abrir antros. Que está... Bueno, eso es gobernación estatal. Sí. Acuérdate ¿te que refieres tenemos, a la federal? acuérdate que tenemos una Secretaría de Gobernación Federal y tiene un departamento que se llama CISEN, y por supuesto que nos checan, ¿verdad? De la A a la Z. Y evidentemente que como una manera de coaccionar, el gobierno cuando quiere ejercer su poder lo hace, y a lo mejor no te calla y te dice de una manera grosera, pero te envía mensajes a través de requerimientos de Hacienda, te envía mensajes a través de auditorías, ¿verdad? Y te dice, aquí estoy. Entonces, evidentemente que eso intimida, claro que intimida, porque estamos hablando del poder público, y cuando el Estado quiere ser coercitivo, cuando el Estado quiere ejercer su potestad, lo hace. Simplemente vamos a recordar el caso del Baster Gordillo. ¿Cuánto tiempo tardaron? ¿Cuánto tiempo se esperaron para hacerlo? Cuando el Estado quiso accionar, lo hizo, y ahorita el Baster está en la cárcel. Moisés, usted hace rato dijo, maestro, que el periodista en común, el que va por la noticia, el que hace la entrevista, es el que carece de más libertad de expresión, porque no solamente se enfrenta a esta censura que hay desde el gobierno, sino a la autocensura del propio medio en donde labora. ¿Cómo se da esto? Sí, bueno, primeramente, yo también tengo 30 años trabajando en el periodismo aquí en Ciudad Juárez, y desde siempre me he percatado que incluso parte de la nómina era pagada por el gobierno del estado. ¿De plano? De plano. Y no es ningún secreto de que algunos medios, la apertura de los medios o el cierre de algunos medios está directamente en la mano de las personas que están en los gobiernos en ese momento. Y actualmente sigue igual, tenemos compañeros vetados precisamente por los gentes que están en el poder político principalmente, que ahora forman una mancuerna con el económico. Se vetan periodistas, se suspenden los paquetes de publicidad o se expanden dependiendo. Me ha tocado ser subdirector en un medio y jefe de información en uno de los principales de aquí de Ciudad Juárez. Yo quiero preguntar, todavía de hace 28 años nos corren a 29, 30 periodistas después de que ese mismo grupo había desplazado a uno de los periódicos más influyentes en Ciudad Juárez, y incluso a una cadena nacional. Y de repente yo llego aquí a esta plaza y me encuentro con periodistas del tamaño de Elías Montañez, Vicente Jaime, Adriana Candia, gente que marcó una nueva forma de ver el periodismo, que nos hizo entender el periodismo de otra forma. Y sin embargo todos fuimos a la calle. Hasta ahora no hemos encontrado una explicación más que la mano del poder público, ¿verdad? Es cierto que, mira, parece utópico el que un periodista trate de de plasmar con letras que respiren los problemas que hay en Ciudad Juárez, que realmente le ponga rostro a cada uno de los problemas que tiene la gente. Periodistas de a pie, los periodistas que van precisamente a entrevistar a quien está vetado para ser entrevistado. Tenemos un periodismo dirigido. Todo esto necesitamos mejorar el periodismo a través de conquistas. Ojalá podamos hablar también de la preparación de los periodistas, del abandono de los géneros periodísticos, de los técnicos que han venido o han querido suplir al periodista en los medios virtuales o de internet. Y el periodista es periodista, lo que importa es el contenido, y lamentablemente tenemos una invasión de técnicos que están subiendo información con baja calidad. Nosotros mismos como periodistas deberíamos preguntarnos cuántos libros hemos leído. En fin, son logros, yo pienso que son logros que se conquistan. Ahorita precisamente se han abierto las dos primeras escuelas para profesionalizar a los periodistas.
a los nuevos. Los de antes somos empíricos y afortunadamente se derrama una sabiduría periodística en Ciudad Juárez que mis respetos para mucha gente y mis felicitaciones para casi todos ellos. Estamos entrevistando a directores. Le decimos, por ejemplo, mis alumnos le entrevistaron a Rafa Navarro, estamos entrevistando a mucha gente, ¿verdad? Pero me impactó lo que dijo. Dice, es muy ingrato el periodismo. Nunca quedas bien con nadie, o escribes de una manera y eres vendido, escribes de otra manera y eres corrupto. Yo vi crecer a mis hijos horizontalmente, son damnificados de mis ausencias. Conozco a muchos periodistas que han enfermado, se han alcoholizado y han muerto. Acabo de leer Trick Track, donde está mi compañero Pinedo, en una foto de correo antiquísima. Y veo ahí, tengo una lista aquí de 6-7 compañeros que han muerto del alcoholismo, compañeros periodistas, del estrés. Bueno, quisiera tener un ensayo para saber de qué yo mismo padecí un alcoholismo tremendo, contundente. El trabajo es absorbente, es un temor, es un pánico cuando de repente te amenaza de muerte un capo, como me sucedió con el Greñas personalmente, ¿verdad? Cuando te levantan, como me sucedió ya últimamente, que preferí meterme a la cátedra. Es un trabajo que realmente para mí es un apostolado, por eso mis felicitaciones para todos mis compañeros. Libertad de expresión y derecho. Bueno, el año pasado, precisamente en junio, el presidente de la República anterior emitió la ley para la protección de periodistas defensoras de derechos humanos. Y nos llama la atención que, como dicen algunos filósofos muy importantes, que muchas leyes, poca república. Muchos creen que esta ley de protección a los periodistas fue una forma de expresión de la incapacidad del Estado en garantizar el trabajo precisamente tan sensible, porque finalmente el periodista es el que lleva la información a un sector de la sociedad. Y vemos cómo algunos gobernantes pisotean precisamente este derecho, y no nada más en algunos gobiernos como local, el municipal, el federal. En general hay muchas personas que son gobernantes y no están muy de acuerdo en emitir determinada información. Pero además, como bien dice el maestro Villeda, muchas personas, muchos periodistas han sido amenazados, han sido muertos, y todavía es hora que algunos de ellos, usted tiene el dato, maestro Roberto Escalante, de que no hay culpables. ¿Y qué es lo que está pasando? Se van creando estos mecanismos legales, pero en realidad no son efectivos. ¿Cómo es posible que una dependencia de gobierno federal tan importante para la frontera como lo es la aduana, que hayan sido despedidos un poco más de 100 oficiales de comercio exterior? No sabemos. Tenemos información de que subyace un cúmulo de corruptelas que son antiquísimas, solamente con nuevas caras, nuevos rostros, pero la misma práctica. Y tampoco nos quieren ofrecer información de nada. Y más aún cuando hay periodistas de investigación, entonces son los que más se ponen en los focos rojos y pudieran ser objeto de algún tipo de agresión. Esta ley de la protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas establece los mecanismos de protección, incluso hasta de dinero, y no nada más para el periodista directamente, sino para los parientes, esposa e hijos. Pero ¿hasta cuándo vamos a tener un gobierno que, fuera de todas estas leyes, se comprometa a respetar las garantías individuales? Yo creo que si nada más obedecieran la mitad de la normatividad existente a la que se comprometieron guardar, es decir, respetar, pues no tendríamos la necesidad de estar creando tanto marco jurídico que en la vida real
vemos otra cosa.